Bienvenidos a Asia Sin, el canal donde desentrañamos los crímenes más impactantes y perturbadores del continente asiático. En Afganistán, ser periodista no es solo una profesión, es un acto de valentía. En un país donde la verdad es un recurso escaso y la censura es una constante, una mujer destacó como una activista decidida a informar, alzar la voz y denunciar injusticias. Su compromiso con los derechos humanos y la libertad de expresión la convirtió en un faro de esperanza, pero también en un blanco para aquellos que temen a la verdad. Su asesinato, el 10 de diciembre del año 2020, marcó un capítulo oscuro en la lucha por la justicia y por la libertad de prensa en Afganistán. Esta noche, en Asia Sins, el caso del asesinato de Malala Mainwand. Malala Mainwand nació en una familia comprometida con los valores de justicia social en Jalalabad, provincia de Nangarhar. Desde pequeña, mostró interés por el bienestar de las comunidades vulnerables, siguiendo el ejemplo de su madre, quien también era una activista. Consciente de las desigualdades en su sociedad, decidió que su herramienta para el cambio sería la comunicación. Como periodista, Malala utilizó su plataforma en Enacas TV para dar voz a quienes no podían hablar por sí mismos. Su enfoque estaba en los derechos de las mujeres y los niños, temas que eran ignorados o marginados en el discurso público. Para Malala, su labor no era solo informar, sino empoderar a través de la verdad. La libertad de prensa en Afganistán siempre ha estado bajo amenaza. Los periodistas enfrentan acoso, intimidación y ataques físicos, especialmente aquellos que denuncian corrupción, abuso de poder o violaciones a los derechos humanos. Las mujeres periodistas como Malala enfrentan un doble riesgo, ya que desafían tanto al patriarcado como a los grupos armados que intentan controlar la narrativa pública. A pesar de los constantes peligros, Malala se negó a abandonar su labor. Si no contamos estas historias, ¿quién lo hará? Era una frase que repetía muy seguido a sus colegas. Un recordatorio de la importancia de su trabajo en un país donde el silencio es impuesto con violencia. La noche del 9 de diciembre del año 2020, Malala Mainwand trabajaba en su oficina preparando el programa del día siguiente. Su escritorio estaba lleno de notas y recortes sobre los últimos casos de violencia en la provincia. Las sombras proyectadas por la lámpara de su mesa hacían eco del peso que sentía en su pecho, aunque nunca lo decía en voz alta. El miedo era un compañero constante en su vida. Mientras revisaba los guiones para su programa matutino, recibió una llamada de un colega que le advirtió sobre rumores de ataques en Jalalabad. Malala agradeció la información, pero no permitió que esto interfiriera con su rutina. Sabía que cada día en el que salía de su casa podía ser el último, pero también sabía que su trabajo era más importante que su miedo. Antes de acostarse, escribió en su diario: «El periodismo es mi arma contra la injusticia. Si algún día me detienen, que sea porque luché por la verdad». La mañana del 10 de diciembre del año 2020, Malala dejó su casa temprano como de costumbre. El sol apenas comenzaba a iluminar las calles de Jalalabad, mientras abordaba su vehículo, un pequeño sedán. Acompañada de su conductor, Tahir Khan, el trayecto a la oficina era corto, pero en Afganistán, incluso los minutos más comunes podían volverse mortales. Cuando el automóvil avanzaba por una calle tranquila, dos motocicletas aparecieron a su lado. Sin previo aviso, los hombres armados abrieron fuego. Los primeros disparos impactaron en el parabrisas, rompiendo el cristal en 1000 pedazos. Tahir intentó maniobrar el vehículo, pero no tuvo ninguna oportunidad. Una bala lo alcanzó en el pecho, deteniendo el auto abruptamente. Malala, atrapada en el asiento trasero,
intentó protegerse agachándose, pero los atacantes rodearon el automóvil. Uno de ellos abrió la puerta trasera y le disparó a quemarropa, asegurándose de que no sobreviviera. En cuestión de segundos, su vida fue arrebatada. Los atacantes huyeron, dejando el vehículo destrozado y las calles en un inquietante silencio. El asesinato de Malala Mainwand fue rápidamente condenado por organizaciones internacionales. Periodistas y defensores de los derechos humanos, la UNESCO y Reporteros Sin Fronteras denunciaron el ataque como un intento de silenciar a la prensa libre de Afganistán. Su muerte no fue un caso aislado, formó parte de una serie de asesinatos selectivos contra periodistas en el país. El gobierno afgano prometió llevar a cabo una investigación exhaustiva, pero las familias y colegas tenían pocas esperanzas de que se hiciera justicia. En un país plagado de corrupción y conflictos, la impunidad era la norma. Pocas horas después del asesinato, el grupo yihadista Estado Islámico reivindicó el ataque. En un comunicado, afirmaron que Malala era un objetivo por su colaboración con el régimen afgano. Sin embargo, esta declaración no ofreció respuestas sobre los responsables directos y las investigaciones se estancaron en un laberinto de intereses políticos y falta de recursos. La historia de Malala Mainwand es un testimonio de la valentía y el sacrificio de aquellos que eligen informar en los contextos más peligrosos. Su vida fue un recordatorio de que la verdad tiene un precio, pero también un impacto duradero. Malala Mainwand no solo fue una periodista, sino una defensora incansable de los derechos humanos. Una mujer que se negó a ser silenciada incluso frente a las amenazas más terribles. Malala Mainwand murió luchando por la verdad, pero su voz sigue resonando. Su legado nos desafía a no mirar hacia otro lado, a alzar nuestras voces en defensa de aquellos que son silenciados. Déjame en los comentarios qué piensas sobre este caso. Si el video te gustó, te invito a que te suscribas y a que nos dejes un me gusta. Esto fue Asia Sins. Yo te deseo muy buenas noches.